38 líderes militares han desafiado públicamente al presidente. Lo que acaba de suceder en Washington podría cambiar la seguridad de Estados Unidos para siempre, y nadie se atreve a hablar de esto. Quédate hasta el final, porque lo que verás es tan grave que podría poner en riesgo a las tropas y la política entera. Llamado a la acción al final del hook. Si quieres entender toda la verdad detrás de esta crisis histórica, suscríbete ahora, dale like, comparte este video y deja tu comentario abajo. No querrás perderte ni un segundo de esta historia que está sacudiendo al país. Los líderes militares han roto décadas de tradición con una carta pública que ha generado un auténtico terremoto en Washington. Un grupo de 38 comandantes activos y retirados, entre ellos 7 generales de 4 estrellas, ha declarado formalmente que no respalda la autoridad de Trump como comandante en jefe, en un comunicado conjunto difundido hace apenas una hora. Esto no se trata de un desacuerdo privado, ni de una diferencia diplomáticamente formulada. Es una reprimenda pública sin precedentes por parte de quienes han construido sus carreras bajo el principio de no cuestionar nunca el liderazgo civil. El hecho de que estén dispuestos a hacerse oír indica que la situación en el Pentágono ha llegado a un punto crítico que la mayoría de los estadounidenses aún no alcanza a comprender. Según la carta obtenida por varios medios de comunicación a las 15:47, estos líderes militares señalan un patrón de decisiones durante los últimos 14 meses que, según ellos, subordinan la seguridad nacional a objetivos políticos, socavan la preparación militar y violan el pacto fundamental entre el liderazgo civil y las Fuerzas Armadas. El documento hace referencia a 3 incidentes específicos. Primero, la orden abrupta de retirada de un puesto crítico de inteligencia en Oriente Medio en octubre, emitida sin consultar a los comandantes sobre el terreno, apenas unas horas después de un mitin en el que Trump criticaba el despliegue. Segundo, la autorización retrasada de un ejercicio conjunto de la OTAN en enero, supuestamente demorada, porque el almirante al mando había declarado previamente ante el Congreso sobre deficiencias presupuestarias. Y tercero, la acusación más grave, una directiva del 9 de febrero que instruía a los jefes conjuntos posponer envíos de equipo de emergencia a una base avanzada hasta que ciertos generales aceptaran participar en un acto en la Casa Blanca celebrado para destacar la fuerza militar. No se trata de desacuerdos de política o de fricciones habituales entre civiles y militares. Estamos hablando de utilizar el mando operacional como instrumento de presión política, un límite que estos oficiales aseguran que jamás debe cruzarse. Desde el inicio de la primera administración de Trump, las tensiones con la alta cúpula militar venían acumulándose, motivadas por desacuerdos sobre despliegues de tropas, conflictos con funcionarios del Pentágono por prioridades presupuestarias y críticas públicas reiteradas a generales que no mostraban lealtad personal suficiente. Sin embargo, todo cambió cuando, según fuentes cercanas a los jefes conjuntos, el 11 de febrero se filtró una directiva clasificada al Comité de Servicios Armados del Senado, mostrando interferencia directa de la Casa Blanca en decisiones operativas sensibles al tiempo. La directiva, fechada el 9 de febrero y supuestamente firmada por Trump, ordenaba un retraso de 72 horas en autorizaciones críticas de reabastecimiento para una base bajo amenaza inminente hasta que 3 generales de 4 estrellas participaran en un programa televisado elogiando las políticas de defensa de la administración. Esto no se trataba de un debate legítimo sobre políticas ni de la estructura normal de mando. Era retener la seguridad militar como herramienta de espectáculo electoral. Cuando los miembros del Comité de Servicios Armados del Senado revisaron esa directiva el 12 de febrero, en sesión cerrada, reconocieron de inmediato que se cruzaba una línea roja de alcance histórico. El senador Michael Thornton, republicano por Virginia y exoficial del Cuerpo de Marines, habría afirmado que nunca había visto algo semejante en 40 años de servicio público y militar, y que permanecer en silencio sería complicidad en una violación fundamental del deber constitucional. Por su parte, la senadora Patricia Chen, demócrata por California, calificó la directiva como el abuso más flagrante de la autoridad del comandante en jefe en la historia moderna.
Tras 4 horas de sesión de emergencia, 11 senadores de ambos partidos acordaron solicitar formalmente al inspector general del Pentágono el inicio de una investigación inmediata. Sin embargo, antes de que la solicitud pudiera presentarse, los líderes militares decidieron no esperar a los canales oficiales y tomaron la medida extraordinaria de hacer pública la situación. Los acontecimientos posteriores escalaron de manera dramática. La carta, firmada por 38 líderes militares activos y retirados, fue difundida en una conferencia conjunta de prensa celebrada hoy en el National Press Club de Washington, D.C., a las 15:30 horas. En el podio se encontraba el general retirado Marcus Caldwell, exsubdirector del Estado Mayor Conjunto y general de 4 estrellas, acompañado por la almirante Jennifer Hartley, excomandante de la Flota del Pacífico, y el teniente general Robert Hayes, retirado del Cuerpo de Marines, con experiencia en 3 teatros de combate. Caldwell, con la voz firme y gesto contenido, leyó la declaración inicial. Nosotros, los abajo firmantes, hemos dedicado nuestras vidas a la defensa de esta nación y al cumplimiento de la Constitución. Hemos servido bajo presidentes de ambos partidos y nunca antes habíamos cuestionado públicamente al liderazgo civil. Sin embargo, no podemos permanecer en silencio cuando decisiones operacionales que afectan la seguridad de los miembros del servicio estadounidense se subordinan a cálculos políticos. La sala se sumió en un silencio absoluto. El general continuó con un tono más enfático. El principio del control civil sobre el ejército es sagrado, pero ese control conlleva la responsabilidad de actuar en interés nacional, no en intereses personales. Cuando un comandante en jefe utiliza operaciones militares como moneda de cambio para obtener respaldos políticos, ese pacto se rompe. El impacto fue inmediato. La declaración de un general retirado con 38 años de servicio y un historial intachable, señalando públicamente que un presidente en ejercicio había violado la relación civil-militar fundamental, resonó como un golpe en el Pentágono y el Capitolio. La gravedad de la evidencia obliga a la acción. El silencio ya se convierte en complicidad. No se trata de oportunismo político ni de posturas partidistas. Son oficiales que, durante décadas, evitaron la política pública, pero que ahora ponen en juego su reputación porque consideran que la integridad de la cadena de mando militar está en riesgo. Para contextualizar históricamente, este no es un conflicto sin precedentes. En abril de 1951, el presidente Truman destituyó al general Douglas MacArthur durante la Guerra de Corea por insubordinación. MacArthur criticó públicamente la estrategia presidencial y propuso expandir el conflicto a China, desafiando órdenes directas. Truman actuó para preservar el control civil, y aunque MacArthur contaba con apoyo público, los líderes militares aceptaron la decisión, reafirmando que la política corresponde al presidente, no a los generales. En diciembre de 1993, el entonces presidente Clinton y el general Colin Powell tuvieron un desacuerdo sobre la política de no preguntar, no decir para miembros del servicio LGBTQ+. Powell expresó preocupaciones ante el Congreso, pero utilizó los canales adecuados y finalmente ejecutó la política pese a sus reservas personales. La diferencia clave: las objeciones eran sobre implementación de políticas, no sobre manipulaciones operativas con fines políticos. Otro ejemplo relevante se remonta a octubre de 2019, cuando el secretario de Defensa James Mattis renunció tras la orden de retirada de Siria sin consultar al Pentágono. Mattis escribió que el presidente merecía un secretario alineado con su visión, una forma diplomática de manifestar que no podía defender decisiones que ponían en riesgo la seguridad nacional. Incluso entonces, Mattis mantuvo la tradición de no criticar públicamente al presidente durante casi 2 años tras su retiro. Hoy, la situación es distinta. Estos líderes no esperan la jubilación, no emplean un lenguaje diplomático ni recurren a canales privados. Están declarando públicamente que la situación actual representa una amenaza existencial para la integridad del mando militar. La carta señala 3 preocupaciones principales: interferencia operacional, politización del personal militar y erosión del Consejo Profesional Militar. Respecto a la primera,
Documenta órdenes directas de la Casa Blanca para retrasar o modificar operaciones críticas según el grado de lealtad pública de los comandantes. Sobre la segunda, indica que decisiones sobre ascensos y asignaciones para oficiales de alto rango se han basado en alineación política más que en competencia operativa. Por último, la tercera preocupación describe la exclusión de comandantes senior de discusiones estratégicas críticas, cuando sus evaluaciones contradecían el mensaje político de la administración. El momento más explosivo surge con la directiva del 9 de febrero. El jefe de gabinete de la Casa Blanca habría llamado al Pentágono para instruir al subsecretario de Defensa interino a retener todas las solicitudes de autorización de 3 bases avanzadas hasta nuevo aviso, condicionando el soporte operacional a la demostración de lealtad política de ciertos comandantes. Cuando el subsecretario preguntó la razón del retraso, se le habría respondido que ciertos comandantes necesitaban demostrar una comprensión más profunda de las prioridades de la administración antes de que continuara el apoyo operacional. 2 horas después, los mismos 3 comandantes recibieron llamadas de un asesor político de la Casa Blanca invitándolos a participar en un programa televisado el 14 de febrero, donde discutirían la fuerza y preparación de las tropas bajo la dirección actual. El mensaje implícito era claro: acepten brindar apoyo político público y se levantarán los retrasos en las autorizaciones. De lo contrario, sus tropas podrían no recibir el equipo ni el respaldo necesario. Lo que debería alarmar a cualquier ciudadano, independientemente de su afiliación política, es que no se trató de una directiva aislada. Si un presidente puede demorar autorizaciones críticas hasta obtener respaldos políticos de los comandantes, la defensa nacional se convierte en una ficha de negociación electoral. Establecer ese precedente significa que cualquier decisión operativa podría estar sujeta a pruebas de lealtad política, poniendo a los comandantes en la disyuntiva de proteger a sus tropas o mantener su integridad profesional. Toda la preparación militar queda subordinada a las necesidades políticas del ocupante del despacho oval. La situación coloca a los congresistas republicanos en una posición imposible. Por un lado, enfrentan la presión de una base intensamente leal a Trump, que considera cualquier crítica como una traición al establishment, defendiendo al presidente sin importar la evidencia y calificando a los líderes militares de agentes del Estado profundo. Por otro, deben lidiar con el hecho de que 38 líderes militares, muchos de ellos con décadas de colaboración directa, denuncian públicamente que la seguridad nacional está siendo comprometida con fines políticos. Explicar a las familias militares por qué la preparación depende de la participación de los generales en actos de campaña es prácticamente indefendible. No existe una defensa creíble o las alegaciones son ciertas, lo que constituye una violación fundamental del rol de comandante en jefe, o 38 líderes distinguidos están mintiendo de manera coordinada, un escenario que requeriría creer que oficiales que evitaron la política durante toda su carrera decidieron arriesgarla fabricando acusaciones contra un presidente en funciones. Expertos legales y constitucionales califican la situación como la crisis civil-militar más grave desde la crisis de los misiles en Cuba. La profesora Elizabeth Warren, experta en Derecho Constitucional en la Universidad de Georgetown y ex subprocuradora general, declaró que, de confirmarse las alegaciones, hay violaciones claras de los deberes fundamentales del presidente como comandante en jefe. La Constitución otorga autoridad amplia al presidente sobre operaciones militares, pero esa autoridad debe servir a la seguridad nacional, no para extraer lealtad política de oficiales que deberían ofrecer consejo profesional independiente. Michael Chertoff, ex juez federal y secretario de Seguridad Nacional durante la administración de George W. Bush, agregó que estas acciones podrían violar varias leyes federales que prohíben el uso de recursos gubernamentales para fines electorales. Retrasar operaciones militares para obtener respaldos políticos de oficiales en activo no solo es un abuso de autoridad, sino que podría constituir delitos penales diseñados para impedir la manipulación política de recursos militares. Incluso el académico conservador John Yoo, conocido por defender los amplios poderes presidenciales durante la administración Bush,
reconoció que estas acusaciones son sumamente graves. Señaló que, aunque los presidentes tienen discreción considerable en asuntos militares, usarla para obtener apoyo político de los comandantes cruza una línea constitucional que debería preocupar a todos los estadounidenses, independientemente de su opinión sobre las políticas de Trump. Un aspecto crítico que ha pasado desapercibido en la cobertura inicial es que esta carta pública podría ser solo la punta del iceberg. Según fuentes del Pentágono, al menos una docena de oficiales de alto rango querían firmarla, pero fueron aconsejados por el Consejo Legal Militar de que hacerlo en activo violaría regulaciones que limitan la actividad política de personal uniformado. Esto implica que decenas más podrían compartir las mismas preocupaciones, pero se ven legalmente impedidos de expresarlas públicamente. Estos oficiales no tomaron una decisión impulsiva, son estrategas cuidadosos que pasaron meses evaluando sus opciones. Consideraron reuniones privadas con el presidente, abordar sus preocupaciones a través del secretario de Defensa o testificar ante el Comité de Servicios Armados del Senado en sesiones clasificadas. Cada alternativa tenía limitaciones. Una reunión privada podía ser ignorada. Depender del secretario de Defensa asumía que éste confrontaría al presidente, lo cual la historia reciente sugiere improbable. Y testificar en secreto impediría que el público conociera amenazas directas a la seguridad militar. La única opción que garantizaba responsabilidad y transparencia era hacer pública la situación. Cuando los oficiales deciden que seguir órdenes se convierte en complicidad con la destrucción de la institución que aman, estamos ante una crisis de legitimidad que supera cualquier desacuerdo político habitual. La carta también detalla retrasos operacionales que tuvieron consecuencias concretas. Según el testimonio de la almirante Hartley, una de las bases avanzadas afectadas experimentó un aumento de ataques hostiles los días 11 y 12 de febrero, apenas 2 días después de la directiva de la Casa Blanca. Aunque no existe evidencia directa que vincule el retraso con el incidente, la base solicitó sistemas defensivos incluidos en el paquete de autorizaciones retrasadas. Esos sistemas no estaban disponibles durante el ataque. 3 miembros del servicio resultaron heridos y se registraron daños significativos a los equipos de comunicación. Esto ilustra un riesgo real. Tropas estadounidenses pudieron haber estado expuestas no por decisiones estratégicas, sino por la falta de respaldo político. No son meros principios constitucionales abstractos, son vidas en juego. Los efectos inmediatos son de gran magnitud. La declaración pública de 38 líderes militares indica que la seguridad nacional ha sido subordinada a objetivos políticos. Aunque la carta no tiene fuerza legal para destituir al presidente, su peso simbólico y práctico es enorme. Señala a otros oficiales que expresar su preocupación no implica suicidio profesional y ofrece cobertura política a legisladores que temían criticar al presidente. El impacto sobre la moral militar y la relación civil-militar es igualmente profundo. Miembros activos del servicio observan que decisiones operacionales podrían manipularse con fines políticos. Una encuesta de Military Times en enero mostraba que el 61% del personal activo desaprobaba la gestión militar de la administración. Tras esta carta, ese número probablemente aumentará, afectando cohesión y preparación de unidades. Las implicaciones para la democracia estadounidense son claras. Candidatos republicanos enfrentarán preguntas sobre su apoyo a un presidente que supuestamente puso en riesgo a las tropas para obtener respaldo político. Se están produciendo anuncios de campaña con familias militares cuestionando la falta de rendición de cuentas, creando un tema que trasciende la política partidista por el respeto histórico a las Fuerzas Armadas. Más allá de la política inmediata, esto cuestiona principios constitucionales fundamentales. La presidencia como comandante en jefe requiere priorizar la defensa nacional sobre intereses políticos, tomando decisiones basadas en necesidad estratégica y no en lealtades personales. Si un presidente puede retrasar operaciones críticas para obtener respaldo político, el Consejo Militar Profesional queda comprometido y el control civil se convierte en manipulación civil. Las consecuencias para la seguridad nacional serían graves. La respuesta inmediata de la Casa Blanca confirma la seriedad de las alegaciones. En lugar de disputar los hechos o aclarar la directiva del 9 de febrero,
el presidente atacó personalmente a los líderes militares involucrados, describiéndolos como fracasados y sugiriendo conspiraciones partidistas. Ese tipo de reacción refuerza las acusaciones al evidenciar la ausencia de defensa factual. En definitiva, estamos ante un momento histórico. 38 líderes militares con décadas de servicio han declarado públicamente que un presidente ha violado el pacto fundamental entre liderazgo civil y Fuerzas Armadas. Si no hay consecuencias, se establece un precedente que afectará la seguridad y profesionalismo militar durante generaciones. Futuros presidentes sabrán que pueden manipular operaciones militares por objetivos políticos. Futuros comandantes entenderán que su progreso depende de lealtad política más que de competencia. Los adversarios externos también reconocerán que las decisiones militares estadounidenses podrían estar condicionadas por cálculos internos. Ese modelo no es sostenible para una superpotencia que depende de la credibilidad militar para la seguridad global. El desarrollo de esta historia continuará siendo crítico. Las implicaciones para la política estadounidense y la integridad de sus instituciones son profundas y duraderas. Y